¿Cuál es la diferencia entre esta clase y las otras que hemos proporcionado? Esta clase no se llama clase gratuita, se llama taller. Y la diferencia básica entre un taller y una clase es que la clase suele ser más teórica. Suele desarrollar los temas de algún contenido temático y si bien puedo compartir con ustedes alguna anécdota, alguna cuestión práctica, realmente estamos basados solo en teoría al momento de realizar la exposición. El taller, por el contrario, tiene como propósito ser más práctico, que podamos sí analizar un poco de teoría porque es totalmente necesario, pero sobre todo que entremos a analizar ya un elemento en cuanto a lo que queremos estudiar en específico. En este caso, lo que queremos aprender es cómo redacto una demanda. Entonces, en lugar de ponernos a leer los códigos procesales y demás, vamos a analizar los requisitos y después lo vamos a aplicar ya al momento de analizar un escrito inicial de demanda y mostrarles cómo se tiene que estructurar esta redacción en vivo y a todo color para ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio con nuestro taller. Un momentito nada más para compartirlo en Facebook y ya estamos listos para continuar. Bien. Lo primero que tenemos que desarrollar en cuanto a la redacción de demandas es conocer la ley aplicable. La redacción de escritos, sobre todo de demandas, porque puede decirse que son los más difíciles, va a tener como premisa básica el que yo conozca cuál es el propósito de esa demanda. En la redacción tenemos una muy fuerte barrera de entrada para los abogados que están en formación en la carrera universitaria o que bien ya egresaron pero nunca han tenido práctica. Y una de las dudas más frecuentes o una de las quejas más frecuentes es, a mí nunca me enseñaron a escribir, yo no sé redactar, pues yo sé que hay un código civil y yo sé que hay un código procesal, pero no sé cómo vaciar esas ideas dentro de un texto jurídico que ya pueda presentarle a un juez. Y eso es gravísimo porque hasta donde yo recuerdo en mi formación universitaria, nos fuimos mucho más por la parte teórica que realmente una práctica forense o talleres donde nos enseñaran a redactar de esta manera. Realmente lo que a mí me enseñó a redactar fue la práctica, fue estar en despachos, fue hacer los escritos, fue leer expedientes, leer demandas de la contraparte, leer sentencias, que es lo que ya les aconsejé en cómo ser un mejor abogado este 2022. Todas esas pequeñas cositas que yo les comenté forjaron la redacción que hoy en día tengo e influenciaron claramente el estilo que tengo para hacerlo. Entonces, eso como premisa básica, la dificultad que puedan llegar a tener en este momento, no se la tomen a mal, no se subestimen ni crean que porque no saben escribir ahorita no lo van a poder hacer. Hay ciertas pautas a seguir, requiere esfuerzo, dedicación y meterse de lleno, pero no es nada imposible, ¿vale? Entonces, primer paso, necesito identificar cuál va a ser la ley aplicable a mi asunto. Ustedes saben que si yo voy a demandar, por ejemplo, alimentos, estoy en una rama del derecho que se llama familiar. Que si yo voy a demandar un cumplimiento de contrato, estoy en una rama del derecho que se llama civil. Si yo voy a demandar el cobro de un pagaré, estoy en una rama del derecho que se llama mercantil. Si yo quiero acusar a alguien porque cometió un delito, estoy en otra rama del derecho que se llama derecho penal. Entonces, lo primero que necesito identificar es en qué rama me estoy moviendo, en qué rama necesito que eso que yo quiero expresarle a un juez se haga efectivo. Y para esto, una vez que yo ya identifiqué la ley, necesito saber que tengo dos tipos de normas en nuestro sistema jurídico. Las normas sustantivas y las normas adjetivas. Las sustantivas de sustancia son las de fondo, las que me dan derechos e imponen obligaciones. Por ejemplo, en el Código Civil, el artículo que me dice que estará obligado a proporcionar alimentos el padre a su hijo.
¿Eso cómo se considera? ¿Sustantiva o adjetiva? Sustantiva, porque es de fondo, de sustancia, concede derechos y obligaciones. Ahí no me está diciendo cómo tengo que pedir alimentos ante un juez, no me está diciendo cómo hago mi demanda, no me está diciendo plazos, solamente me está diciendo que tienes derecho a recibir alimentos, ¿ok? Normas adjetivas van a ser aquellas normas procesales, las normas que regulan el procedimiento. En el momento en que un artículo me diga, tu demanda deberá presentarse con los siguientes requisitos: nombre, domicilio, demandado, domicilio del demandado, pretensiones, hechos, etcétera. Ahí ya estaremos ante una norma procesal o adjetiva, porque precisamente esta distinción me ayuda a saber dónde buscar. Si yo necesito reclamar alimentos, entonces las normas del fondo serán aquellas que me digan quién está obligado a dar alimentos, en qué casos, hasta cuándo, cuánto. Y las normas adjetivas serán aquellas que me digan, ah, ¿ya viste a qué tienes derecho? Así lo tienes que pedir. Este es el mecanismo para que vayas ante el juez a realizar tu cobro de alimentos. ¿Ok? Esa es la diferencia entre estos dos tipos de normas. Y es importantísimo que lo entendamos, porque para redactar una demanda voy a necesitar consultar la ley. ¿Vale? Premisa número 1. A la universidad no fueron a memorizar códigos y leyes. No vamos a eso. No lo hagan, no lo intenten porque no sirve. Al rato les cambian los requisitos y lo que tienen acá ya no sirve para nada. A la escuela, a la universidad, van a formarse para saber dónde buscar, cómo buscar y cómo expresar. Ese es el verdadero propósito de la formación universitaria. Y es por eso que dentro de nuestras clases nosotros entendimos que existen como normas adjetivas por excelencia los códigos de procedimientos. Tenemos en la Ciudad de México, al menos, entiendo que en su entidad federativa será lo mismo, un código de procedimientos civiles. En el Código Civil para la Ciudad de México, para el Distrito Federal, mal llamado, voy a tener las normas de fondo, las normas sustantivas, y en este Código de Procedimientos Civiles me van a decir cómo seguir el proceso. Entonces, si yo estoy en la Ciudad de México y necesito elaborar una demanda de materia civil o familiar, me voy a este Código de Procedimientos Civiles para analizar los requisitos. Pero a lo mejor no necesito hacer una demanda, necesito hacer una denuncia, la rama penal de la que hablábamos. Pues existe también un ordenamiento que se llama Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el ordenamiento que rige a nivel federal y en todas las entidades federativas para regular los procedimientos de índole penal. Entonces, si yo quiero hacer una denuncia, una querella en cualquier entidad de la República, lo que tengo que hacer es consultar mi Código Nacional de Procedimientos Penales para tales efectos. Pero pasa algo curioso, que no todos los códigos sustantivos van a tener a su hermanito el código adjetivo. Código civil, Código de Procedimientos Civiles. Código penal, Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero hay materias en las que esta distinción se rompe. Y un ejemplo es el Código de Comercio. En el Código de Comercio ustedes van a poder encontrar tanto normas sustantivas como normas adjetivas, de fondo y de forma, de derechos y obligaciones y de procesos. Entonces, ahí se rompe este principio que muchas veces nos enseñan erróneamente que es absoluto. No es así. Código fiscal, lo mismo. Voy a tener disposiciones sobre los impuestos, disposiciones sobre cómo la autoridad fiscal me puede revisar, pero también tengo un proceso que es el recurso de revocación y ahí me dicen los pasos, cómo se presenta, qué lleva mi escrito, qué no lleva, qué tengo que ofrecer y demás. Entonces, esta diapositiva justamente se pone a vista de ustedes para que entendamos que tenemos que revisar norma por norma, no código por código.
No voy a pretender que a cada código sustantivo le va a corresponder un código procesal, porque no es así, ¿vale? Nos pregunta Carlos, ¿existen las demandas penales? Carlos, por ahí subí una infografía a Instagram que más o menos trataba de darle la vuelta a esto. Se ha establecido que las demandas son para campo civil, mercantil, etcétera, y las denuncias son exclusivas de penal. Yo ahí intenté romper un poquito con esto y dije, espérame, denuncia también hay en materia civil familiar, la denuncia sucesoria. Demanda, claro que puede haber en penal, una demanda de amparo en materia penal. Es jugar un poquito con las palabras, pero básicamente es para romper con ese dogma que nos quieren enseñar de que demanda nomás civil, denuncia nomás penal. No, también hay denuncia sucesoria, también hay demanda de amparo en materia penal. ¿Vale? Este semestre me dieron esa clase, no entendí nada. Con lo poquito que llevo explicando ya lo entendí. Gracias, Jessica. Muy bien. Entonces, dentro de esta diferenciación de normas adjetivas y sustantivas, para hacer mi demanda, lo que debo de entender es que para saber los requisitos, la estructura y el esqueleto, por llamarlo así, a un formato vacío, necesito forzosamente leer la ley procesal o la ley adjetiva, la que me diga cuáles son los requisitos de mi demanda. Porque si yo me pongo a revisar el Código Civil, jamás voy a encontrar requisitos de la demanda. Voy a encontrar derechos y obligaciones. Voy a encontrar el fondo de lo que voy a atacar. ¿Ok? Entonces, primer paso que yo les recomiendo, identifiquen su ley adjetiva, su ley de fondo, para que sepan cuál es la ley procesal que le corresponde. Y al fondo, nada más lo que van a hacer es revestirlo con la forma. A esto que ustedes quieren pedir en materia civil o familiar o penal o lo que sea, le tienen que dar la forma que la ley procesal les diga. Así de sencillo, ¿vale? Ya que entendimos este paso, podemos avanzar un poquito y vamos a las formalidades que tenemos en común dentro del sistema jurídico mexicano en cuanto a si dependiendo si tu demanda es civil o es mercantil o es una demanda en materia administrativa, vas a tener diferentes requisitos, claro, pero hay cosas que no cambian. Hay cosas que deben de ser así en todas las demandas y son los 5 puntos que tienen en pantalla. 1. Redactarse en idioma español. Esta me encanta porque hay muchos licenciados, muchos abogados que disfrutan de colocar palabras en latín en sus demandas. Esto estaría violentando el principio que tenemos en esta formalidad que se establece en el Código de Procedimientos Civiles, en el Código de Comercio y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tienes que escribir en español. ¿Por qué me pones latín? ¿Por qué me pones usucapio? ¿Por qué me pones rex nullius? ¿Por qué me pones la excepción con nombres rimbombantes? Ponlo en español. No porque lo pongas en latín te vas a ver más inteligente o el juez se va a impresionar. De hecho, estás incumpliendo con un requisito. Yo les sugiero que no caigan en esto de usar los formatos de los despachos o de colegas, porque muchas veces adolecen de varios de estos puntos. Y este de idioma español es una belleza porque lo ponen sin darse cuenta que están contraviniendo esta disposición. Segundo punto, si tienes documentos o alguna parte de tu demanda está en otro idioma, necesitas incluir la traducción. ¿Por qué? Pues porque los jueces que van a atender esa demanda, pues no necesitan ser bilingües o trilingües como requisito para entrar a desempeñar esa función. Entonces, es tu obligación, estamos en México, escribes en español y si viene en otro idioma, presentas tu traducción, ¿vale? Legibles a simple vista. Por aquí entra otra pregunta que me habían hecho y que es muy, muy buena. Si yo presento una demanda en una servilleta o hecho a mano, ¿tiene validez? ¡Claro! La ley en ningún momento me exige que sea computadora, que sea en hoja carta,
que sea en hoja oficio, que no sea a mano. No me dice nada, cayendo en un supuesto extremista y ridículo. Yo podría comprar una cartulina y ahí escribir mi demanda y firmarla y presentarla. La ley no me lo prohíbe. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente que al momento de llegar a la oficialía de partes, que es el organismo, el órgano del juzgado en donde me reciben mis escritos iniciales, la oficialía común de partes, me van a decir, no, así no tiene que ser. Tiene que ser en una hoja, carta u oficio, tiene que venir engrapada o desengrapada, tiene que venir, ahí me piden 1000 formalidades que pues no tienen realmente sustento en estas leyes que estamos analizando. Pero sí me pueden detener el trámite por eso, por la costumbre. ¿Ok? Ya sé que estoy hablando de extremos muy tontos como el de la cartulina o la servilleta, pero solamente les quiero exponer que los requisitos que nos marcan las leyes, las formalidades comunes, son estas. Entonces, no habría en estricto sentido una norma prohibitiva para hacerlo de esa manera, pero no lo hagan. De por sí la actividad jurisdiccional ya es lenta y muchas veces busca entorpecer el proceso o hacer el mínimo esfuerzo, y ustedes hacen esto, nada más se van a dar un balazo en el pie. ¿Ok? Entonces, no lo hagan. Siguiente, contener la firma del promovente. Promovente es la persona que está accionando al juzgado, que está poniéndolo a trabajar para reclamar algún derecho sustantivo. ¿Ok? Y una regla adicional es que si el promovente no sabe o no puede firmar, pone su huella digital, la estampa, y pide que alguien más a su ruego firme la promoción. Esto es importantísimo porque uno de los chistes, pero realidades más comunes, es que necesitamos presentar ante la oficialía mi demanda original con la firma autógrafa del cliente. Lo peor que pueden hacer es presentar el acuse o una copia que viene sin firma o en copia simple y ustedes quedarse con la firma original. Es un clásico, de verdad, que no les pase. Para evitar este tipo de cosas, que el cliente les firme 5 originales y se quitan de broncas, ¿vale? Porque eso de que fírmame uno y el otro lo imprimo sin firma y al rato ya me equivoqué y entregué el que no traía firma, la promoción es nula, ¿eh? El escrito, si no trae firma, se tiene por no presentado. Imagínense si es de plazo, si yo tenía 10 días para contestar y la presenté sin firma. Ya valí. Entonces, ojo con estos requisitos porque son los mínimos que nos están solicitando. ¿Ok? Ahora, estas formalidades lo que tienen en común es que ya sea materia civil, mercantil o penal, las propias leyes procesales así me lo exigen. Lo que vamos a ver a continuación es el formato de un escrito inicial de demanda para que podamos entender cómo es que se aplican estos requisitos y las partes que integran cualquier promoción inicial que nosotros queramos realizar. Antes de continuar y a manera de comercial, los quiero invitar sobre todo a las personas nuevas que se están integrando a que sigan todas las redes sociales del proyecto. Facebook, YouTube, Instagram e incluso, y este es nuevo, TikTok. ¿Cuál es la promesa de estas 4 redes sociales? Lo que están viendo aquí, contenido útil, contenido de valor en materia legal. En Facebook tenemos el eje de nuestra red social. Aquí es en donde tenemos ya más de 15,000 seguidores y es en donde publicamos casi siempre todas las noticias relevantes. En YouTube vamos a empezar a transmitir las clases ya de manera más continua. Entonces, ya no vamos a estar tanto aquí en Facebook, nos vamos a pasar a YouTube, pero es lo mismo, son clases gratuitas. Y en YouTube lo que ya tienen son más de 40 horas de clases gratis. Cada clase de 1 hora o un poquito más, pero más de 40 horas y algunas de ellas ya están estructuradas por listas de reproducción.
Entonces, por ejemplo, si quieren ver amparo, tienen amparo 1, amparo 2, amparo para vacunar a los niños de COVID y derechos humanos. ¿Quieren derecho civil? Ya hay civil 1, civil 2, civil 3, que son obligaciones, contratos, bienes y derechos reales, y cada una es de 1 hora también. ¿Quieren ver de materia fiscal? Hay como 5 horas de fiscal. SAT para principiantes, impuestos básicos, defensa fiscal, etcétera. Entonces, les recomiendo que sigan estas redes sociales porque tenemos diferente contenido. En Instagram, infografías, que son imágenes, esquemas, con contenido jurídico. Y TikTok, esa me encantó la promesa que les hago. En menos de 1 minuto, por cada video, te voy a enseñar algo de utilidad. Ya tenemos videos de cómo reclamar cuando el banco te roban dinero o hacen uso de tus tarjetas. Ya tenemos video de cómo redactar una promoción sencilla. Ya tenemos video de cómo estudiar derecho de manera más efectiva. Son videos de 1 minuto que me gusta mucho esa temática de que en este tiempo puedas realizar este tipo de aportaciones. Entonces, por eso también decidí explotarla. No crean que me van a ver bailando en TikTok, eso jamás, ¿ok? Entonces, los invito a los nuevos y a los no tan nuevos a que si no siguen las redes sociales, por favor nos apoyen para poder realizar el crecimiento orgánico, obviamente con el apoyo de todos ustedes, y seguir compartiendo este contenido. Todo lo que está en las redes sociales es gratis. El único contenido pagado es el que vamos a ver más adelante. Pero que sepan que ya tienen a su disposición más de 50 imágenes, más de 40 horas en video y en Facebook un montón de contenido ya disponible para que lo consuman. Entonces les agradezco mucho su apoyo y continuamos con la sesión del día de hoy. ¿Cómo se estructura un escrito inicial de demanda? Vamos a tener en común elementos de todas las materias que me van a decir cómo tengo que redactar mis escritos. Esto es, recuerden la premisa, tengo que ver qué ley, tengo que ver cuál es la materia para saber qué código de procedimientos voy a usar. Pero lo que yo les tengo en pantalla son estructuras básicas que si ustedes las siguen, les va a ser mucho más fácil entender qué es lo que dice la ley, ¿vale? Porque muchas veces nos perdemos en esos requisitos. Esta estructura que ustedes ven en pantalla es la tradicional, es la estructura que se sigue, no porque sea perfecta, no porque la ley me diga, así tiene que venir tu escrito, sino porque la tradición jurídica así lo dicta. El modo de acomodar los elementos, el tema de la redacción, la estructura, hasta el tipo de letra y la longitud, pues ya están predeterminados. Entonces, síganla, porque de esta manera, pues sí podrían innovar, sí podrían inventarse un nuevo formato, un nuevo estilo, pero los jueces, los secretarios, las oficialías de parte ya están visualmente casados con esta estructura. Por eso es la que recomiendo, ¿vale? Ahora, el tema de el escrito, lo que debe de tener es lo siguiente. Hasta arriba a la derecha viene una parte que se llama rubro. ¿Qué es el rubro? El rubro son los datos de identificación de mi expediente. Como es una demanda, un escrito inicial, no tengo expediente. Entonces solo dejo el espacio para que una vez que me lo reciban y me lo sellen, si me dan número de expediente, ahí me lo pongan a mano. ¿Ok? Segunda parte. Juan versus Juanita. Las partes que van a contender en el juicio. Acuérdense que en un litigio, una parte quiere algo y la otra se opone. Y entonces hay un choque, hay una litis. Aquí tengo que poner el nombre de esas personas. Y puede ser Juan contra María, Ana y Luisa. O Luisa, María y Ana contra Juan. Puede haber varios actores, partes que inician la demanda y varios demandados, ¿ok? Entonces no se saquen de onda si en algún momento ven muchos nombres ahí, sí se puede, pero el VS, que significa versus, quiere decir contra, sirve para separar a los actores de los demandados. Después, ¿qué tipo de juicio estoy llevando? ¿Mi demanda de qué es? Y en este caso dice, controversia del orden familiar, alimentos, guarda y custodia. Estoy
avisándole al juzgado desde ese momento que lo que estoy realizando es demandar alimentos, guarda y custodia. Y al final, el señalamiento de que es una demanda inicial, porque puede ser una contestación, puede ser que estoy subsanando un requerimiento, una prevención, puede ser que estoy presentando ampliación de demanda, alegatos, y ahí le aviso al juzgado, en ese pequeño rubro, si se dan cuenta, esa esquinita de mi escrito, le va a decir al juzgado, le va a decir al de oficialía de partes, a quien esté recibiendo la demanda, que estoy en tal expediente, que soy tal parte y que estoy en tal juicio. Son datos de identificación, ¿vale? Entonces, con eso terminamos el tema del rubro. Siguiente punto. Juez ante quien se promueve. Aquí, como es una demanda inicial, siempre tiene que finalizar con las palabras en turno. Juez de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia en turno. Juez de lo civil en turno. Agente del Ministerio Público en turno. ¿Por qué? En la Ciudad de México, al menos, hay más de 40 juzgados familiares. Hay más de 60 civiles. ¿Yo cómo voy a saber si me va a tocar en el 30 o el 8 o el 45? No lo sé, porque presento mi demanda ante una oficialía común de partes. ¿Qué quiere decir? Ahí lo llevo a que me lo sellen y después ellos aleatoriamente se lo asignan a un juzgado. Y en el momento en que lo asignen, yo ya sé cuál me tocó, pero al momento que estoy haciendo la demanda no lo sé. Por eso se le pone las palabras en turno, ¿ok? Por ahí nos preguntan, ¿en el rubro lleva apellidos? Claro, tenemos que poner el nombre y apellidos completos de las partes que están actuando. Después del juez ante quien se promueve, que normalmente va pegado a la izquierda de mi hoja, justificado más o menos a la mitad de la página, después de eso viene un párrafo introductorio que se llama proemio, en el cual lo que voy a hacer es básicamente presentar Roy Stewart promoviendo por mi propio derecho y en representación de mi menor hija, o solamente por mi propio derecho, con fundamento en el párrafo tal, artículo tal, señalo como domicilio para que me notifiques, te voy a decir a dónde quiero que me vayan a notificar, tal, y autorizo para revisar el expediente, recibir notificaciones, valores y documentos a los licenciados tal. En el Estado de México, por ejemplo, tengo que designar abogado patrono con cédula profesional. Ah, y señalo como abogado patrono con todas las facultades a que se refiere el artículo X a la licenciada tal. Comparezco para exponer. Ese es el proemio. Simplemente estoy señalando la cuestión de quién soy, cómo estoy actuando, represento a alguien por mi propio derecho, cuál es mi domicilio, cuáles son mis datos generales, quiénes van a poder revisar mi expediente, a qué abogado estoy señalando o designando como mi mandatario judicial. Eso va en el proemio. Y después viene un párrafo en el cual voy a decir que estoy demandando a Juanito Pérez y que le estoy demandando. La vía, el demandado y el domicilio donde lo puedo encontrar. ¿Ok? Entonces, esta redacción es muy sencilla porque casi siempre se estila igual. Que por virtud del presente escrito de la presente demanda con fundamento en los artículos del Código de Procedimientos Civiles, vengo a demandar a Juan Pérez la acción fulanita de tal, o en la vía de la controversia de orden familiar, o vengo a promover o hacer solicitud de divorcio, disolución del vínculo matrimonial. Y señalo como domicilio para que notifiquen al demandado tal. Listo. Hasta este punto, si se dan cuenta, lo único que he realizado es exponer datos generales. El empezar a redactar una demanda es tan sencillo porque únicamente tengo que señalar estos puntos que les acabo de mencionar. A lo mejor en lo que podré encontrar complejidad al iniciar mi carrera jurídica es en determinar la vía o el tipo de controversia que estoy planteando. Pero para eso está la ley,
¿vale? Los demás son datos generales. Después de esto viene otro apartado que se llama pretensiones. La pretensión básicamente significa ¿qué quieres? ¿Qué estás pidiendo? Y en este caso, por ejemplo, en el escrito que tenemos en pantalla, están pidiendo que se proceda a decretar guardia y custodia de una menor a favor de la mamá. Que se otorgue guardia y custodia definitiva una vez concluido el juicio. Que se decreten alimentos a favor de la menor. Entonces, en las pretensiones, yo tengo que redactar qué quiero, qué pretendo. Otra vez, hasta ahí no pareciera muy jurídica la chamba, porque todo lo que estoy haciendo es decir, ¿qué estoy pidiendo? ¿Vale? Entonces, hasta este punto seguimos en un aspecto muy básico de la redacción de demandas. Y pasamos a otro todavía más básico, los hechos. Mis demandas, mis escritos iniciales de demanda, forzosamente debe tener la lista de los acontecimientos relevantes que le dan sustento a lo que quiero. La pretensión es que quiero, el hecho es ¿por qué lo quiero? Oye, yo quiero que me pagues alimentos. ¿Por qué? Ah, pues no sé, porque necesito dinero. Pues no, en los hechos tengo que establecer que soy tu hijo. Te estoy demandando alimentos porque eres mi papá y tienes la obligación de brindarme alimentos. ¿Vale? Entonces, en los hechos, yo tengo que narrar los acontecimientos que sean de trascendencia para que el juez entienda lo que le pido. Y aquí un tip para poder redactar de manera efectiva cualquier escrito. En los hechos, por favor, sean puntuales, concisos y precisos. ¿Qué quiere decir? No metan telenovela. No saben de verdad la cantidad de veces que he visto escritos de abogados que están pidiendo alimentos para un menor de edad y se echan toda la novela del noviazgo y del matrimonio. Es que yo la conocí en un atardecer del 3 de octubre mientras cabalgábamos hacia la montaña. ¿Para qué quiero saber eso? ¿De qué me sirve conocer tu historia romántica? Es tu hija, sí, tienes obligación de darle alimentos, punto. Entonces, en los hechos, con que yo ponga que con fecha tal nos casamos, con fecha tal nació la bebé, aquí está el acta de nacimiento, alimentos concedidos. ¿Para qué se hacen bolas? ¿Le cobran al cliente por hoja o por palabra o por qué les gusta romantizar tanto el tema de los escritos? No lo hagan, es una pésima práctica que les quita tiempo, credibilidad y nada más están matando arbolitos inocentes a lo loco. No escriban telenovelas, los hechos puntuales, a lo que van, lo que les sirva para sustentar la pretensión, eso lo deben de narrar. Y es que hay algo bien sencillo. Los hechos que ustedes pongan los tienen que acreditar con pruebas. ¿Y yo cómo voy a acreditar que era una tarde soleada del 3 de octubre e íbamos en caballo? Pues no se puede. Lo que sí puedo acreditar es que nos casamos con mi acta de matrimonio. Lo que sí puedo acreditar es que es su hija, acta de nacimiento donde la reconoce. Ese tipo de cuestiones son las relevantes y son las que van en los hechos. Entonces, por favor, no sean novelistas, ¿vale? Y el siguiente apartado es justamente lo que tenemos nosotros para sustentar esos hechos. El apartado de pruebas. Ahorita, en el ejercicio práctico que vamos a hacer de redacción, les voy a enseñar cómo se redacta una prueba. Pero básicamente los elementos probatorios son aquellos que me van a ayudar a que el juez diga, ah, pues mira, en tu hecho 3 me dijiste esto y con esta prueba se acredita, palomita. En tu hecho 4 dijiste que esto no era así y no hay ninguna prueba, pues yo no te lo creo, a ver qué dice la otra parte. Porque en derecho recuerden que el que afirma está obligado a probar. Entonces, si yo te estoy echando una telenovela y no tengo los elementos para probar esa novela, ¿qué creen que va a pasar? Nada más voy a atarugar al juez o al secretario que estén resolviendo. Entonces, mantener las cosas simples, directas, concisas y precisas. ¿Vale? En el apartado de las pruebas, tengo que señalar
mínimo 3 cosas. ¿Qué tipo de prueba? La relación y la razón. Tipo de prueba. Hay documentales públicas y privadas, hay confesionales, hay testimoniales, hay periciales. Todas las pruebas que ustedes quieran, tengo que decir el tipo de prueba que es. La relación. ¿Para qué me ofreces esto? ¿Con qué hecho lo estás relacionando? ¿Qué estás acreditando con ella? Y la razón, ¿por qué la estás ofreciendo? ¿Cuál es la razón jurídica para que quieras acreditar ese hecho número 3? ¿Ok? Ahora, voy a leer un poco de sus comentarios antes de pasar a la parte final. ¿Tendrá algunos machotes que me puedan compartir? Salvador, ahorita llegamos a esa parte, pero sí tenemos la cuestión de formatos. En el caso cuando se demanda a una persona, pero no se sabe su domicilio ni su apellido, ¿contra quiénes resultan responsables? Esto en materia penal. Gracias por contestar, Gerardo Martínez. ¿Cómo saber qué artículos corresponden a cada demanda y cómo saber dónde agregarlos? José Armando, tienes que plantear el caso para poder saber a qué artículos corresponde. Si vas a hablar de alimentos, yo lo que hago es abrir el PDF del Código Civil de la Ciudad de México y escribo alimentos. Y ahí me arroja todas las páginas que traen la palabra alimentos. Entonces yo lo leo y si es aplicable a mi escrito, pues sé que ahí va. Si vas a hablar de divorcio, buscas con control F o control B, me parece, la palabra divorcio y ahí te va a salir todo lo relativo al divorcio. O buscas jurisprudencia. Ese es el proceso que yo recomiendo. Hay quien agarra el formato del abogado y nomás le cambia los datos. Pero ahí no estás aprendiendo nada y no te consta que ese formato esté bien. Entonces, realiza ese procedimiento de análisis, José Armando. Si la demanda a una persona que no tiene los apellidos del demandado, ya nos contestó Gerardo. ¿Ok? La denuncia tiene la misma estructura. He visto que en algunos casos, ya sea la parte acusadora, la imputada, no ponen su nombre completo, sino sus iniciales. Carlos, en el tema de la denuncia, no vas a tener como tal una pretensión, pero sí vas a tener proemio, sí vas a tener a quién estás denunciando y que señalar su domicilio. Pero ahí, por ejemplo, hechos y pruebas sí van a estar y en la parte final no tendrías como tal la obligación de señalar un capítulo de derecho, como si te lo piden en la vía civil y familiar y mercantil. Pero podría decirse que sí es la misma con esas dos salvedades. Y justamente vamos a empezar a estudiar esta última parte de los escritos iniciales de demanda. El derecho consiste en que yo le diga al juez, al juzgador, al órgano, cuáles son los artículos aplicables. En cuanto a el fondo o en cuanto a la forma, debo de ser preciso en indicarles cuáles son las normas que yo estoy usando para sustentar toda mi pretensión, toda mi demanda, todo mi escrito. ¿Ok? Aquí pueden darse cuenta de la belleza y la simpleza que tiene la materia civil, familiar, mercantil. Porque aquí solamente les estoy diciendo qué artículos son los que tienes que usar para resolver. Dame los hechos que yo te daré el derecho. Nuestra chamba en este tipo de asuntos consiste en la narrativa de pretensiones, de los hechos, las pruebas, se acabó. Pero hay materias como el amparo, como la materia fiscal y administrativa, en que no basta. Porque ahí sí me piden, a ver, dime qué artículo, dime qué dice, dime dónde está la violación y hazme tu silogismo. Y eso es ir un pasito más allá en la redacción jurídica. No estoy menospreciando las otras materias, solamente procesalmente hablando, esto que me pidan que en un párrafo les aviente los artículos, así como así, pues es una belleza, porque en fiscal y amparo no es así. En fiscal y amparo tengo que estructurar silogismos jurídicos. Aquí donde vieron un silogismo, aquí donde vieron algún tipo de razonamiento o argumento con premisas y con conclusiones, no lo hay. Solamente digo que quiero, digo que pasó los hechos, digo las pruebas que sustentan mis hechos y te aviento los artículos. En estas otras dos materias no funciona así. No hay un capítulo de derecho.
porque cada concepto de nulidad o de violación, según sea el caso, debe de ir desarrollado y me dices qué artículo te están violentando, por qué y cómo. Y eso estructúralo en un silogismo con premisa mayor, premisa menor y conclusión. Ese tipo de materias son las que les comento que al menos a mí me gustan más porque sí nos llevan a una necesidad de razonamiento, de pensamiento, de estructura mucho más compleja, ¿vale? Entonces, hasta aquí llegamos con la parte teórica de nuestra sesión. Vamos a finalizar con la demostración práctica de cómo redactar una demanda inicial y nos vamos a centrar precisamente en aquellos puntos que necesito que entiendan cómo redactar, ¿vale? Ahora, antes de pasar a eso y a manera de comercial, les quiero comentar sobre todo a los nuevos que probablemente no han revisado la página en su totalidad, que este sábado iniciamos con 2 cursos de 8 horas. 2 cursos, uno de contratos y uno de derecho fiscal. Los temarios los tienen en pantalla, los tienen en la página y estos cursos son de 8 horas y se van a desarrollar el de contratos el sábado y el de fiscal el domingo. Todos los sábados de enero vamos a tener el curso de contratos desarrollando 2 horas cada uno de estos sábados y el de derecho fiscal los domingos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Un temario completo. Si les gustó la clase, les va a gustar el curso. Porque así como estamos explicando aquí de sencillo y con el material que ven en pantalla, desarrollamos esta estructura para cada uno de estos 2 cursos. Entonces, lo que tenemos aquí ya es no como tal una clase aislada de una hora sobre un tema, sino que en contratos vamos a ver teoría de obligaciones, contratos traslativos de dominio, contratos traslativos de uso, de contenido variado, contratos mercantiles y un taller de redacción que van a ser las últimas sesiones. Así como estamos viendo cómo redactar demandas, que ahorita es la parte final, un pedacito, vamos a revisar en contratos cómo redactar contratos. Vamos a dar tips de elaboración y estructura de los contratos. Y aquí para el colega que nos preguntaba de los formatos, en el curso de contratos damos 4. Les voy a enseñar, obviamente, el fondo del contrato de compraventa, de arrendamiento, de asociación en participación, y ya que acabemos, les doy el formato. Porque yo estoy en contra de vender formatos o darles formatos nada más para que les cambien datos, porque así no aprenden. En el curso analizamos el contrato, entendemos su estructura, sus fines y sus diferenciadores, y al final entregamos el formato de los que vamos a revisar. Y en derecho fiscal, lo que tenemos como un plus es que vamos a tener un taller práctico para hacer facturas, para explorar el portal del Servicio de Administración Tributaria, para activar tu buzón tributario, para incluso emitir declaraciones para principiantes. Se viene este año, en marzo, la declaración anual para personas físicas. Vamos a hacer una clase gratuita sobre eso, para que puedan ustedes presentar su declaración y que el gobierno les devuelva impuestos, que les hagan la devolución de impuestos sobre la renta que les corresponde. Apliquen algunos casos, no para todos, pero si tienen eso como posibilidad, pues ¿por qué no explorarlo? ¿Vale? Y el tema del derecho fiscal incluye teoría de las contribuciones, elementos de las contribuciones, el hecho generador, cuáles son las obligaciones fiscales principales, qué pasa si incumplo y un análisis de los principales impuestos federales, ISR, IVA y EPS. Vamos a aprender su naturaleza, por qué nos las cobran, cuándo tengo que pagarlo, me van a meter a la cárcel porque no me di de alta en el RFC. Es más, los mitos fiscales más populares ya los tenemos en TikTok. El tema de que, ay, si paso poquito efectivo en mis cuentas no me pasa nada, no me van a encontrar. O, ay, nunca me registré en el SAT, entonces pues no tienen idea de quién soy. Eso es falso. Y ahí aclaramos el por qué. Y en este curso, durante 8 horas, vamos a ahondar precisamente en estos temas. ¿Ok? Entonces, si les interesa el curso, mándenme, por favor, WhatsApp para poder realizar el proceso de inscripción, porque estos cursos los tenemos en privado. En privado para los inscritos los hacemos
en Zoom para que ustedes puedan participar y nos veamos y puedan hacer sus preguntas y nos podamos ver en vivo sábados y domingos. Y obviamente el tema de los cursos les incluyen material de apoyo. Les voy a dar las presentaciones que usemos en clase, les voy a dar los formatos de los contratos y si no pueden entrar a una clase, a lo mejor el sábado, no pueden por el trabajo, no importa. Ustedes como alumnos inscritos tienen exclusivamente para ustedes las repeticiones de los videos. Entonces, es un curso exclusivo para los que deseen ingresar. Les pido por favor que me manden WhatsApp para poder registrarlos. Nos preguntan sobre el costo de los cursos. Tienen un costo de 900 pesos cualquiera de los dos. Entonces, si les interesa, comenzamos este sábado y este domingo respectivamente. ¿Vale? Pero basta de comerciales. Vamos a pasar a la parte práctica de nuestro taller porque me interesa mucho que nos llevemos como aprendizaje final el poder aterrizar el tema que acabamos de analizar. En particular, la redacción que debemos de mantener dentro de un escrito. Así que les voy a compartir pantalla con una hoja de Word para que podamos realizarlo aquí y les dé los tips conducentes. Ahora, dentro de la demanda hay puntos que deben de ser clave para nosotros. Entre ellos, los hechos y las pruebas. He insistido en las clases de Derecho Penal sobre el tema de la redacción estructurada y precisa de los hechos, porque es lo que al final me va a configurar o no el delito. Si yo meto la pata en los hechos, ya eché a perder el caso, eché a perder la teoría del caso, eché a perder la carpeta de investigación y en una demanda ni se diga, por no tener cuidado en la redacción. Entonces, lo que quiero hacer con ustedes en este momento es mostrarles cómo se redactaría un listado de hechos de manera precisa. Vamos a poner la hipótesis de que yo estuviera reclamando o haciendo más bien una solicitud de divorcio. Algo sencillito. ¿Qué hechos serán relevantes para plasmar dentro de mi escrito inicial de demanda? Obviamente, si estoy solicitando el divorcio, lo primeritito que tengo que acreditar es que hay una relación o un vínculo matrimonial. Entonces, el paso número 1 será señalar cuándo fue que contrajimos matrimonio, la persona de la cual me quiero divorciar y el suscrito. Entonces, la redacción que yo les propongo utilizar siempre en hechos es que comiencen con la fecha y que lo hagan de manera cronológica. Primero en tiempo es lo primero que tengo que manifestar. Entonces, con fecha 19 de septiembre del 2001, la C fulanita de tal y el suscrito, nos casamos bajo el régimen de separación de bienes. Y aquí les voy a hacer otra recomendación fundamental. Un solo hecho por número. Ya terminé de decir cuándo me casé, punto y aparte. Y me voy al hecho número 2. Un gran error que veo que se comete en la práctica al redactar es que aquí en el 1 quiero meter una letanía de 3 párrafos que no viene al caso. O me pongo a mezclar el tema de los hechos. Y aquí pongo que nos casamos y poco tiempo después nos fuimos a vivir a la calle tal y doy mi domicilio y señalo aquí toda mi historia romántica. No, eso no, señores. Ya dije cuándo me casé. Párale de contar. ¿Es relevante para mi pretensión señalar el domicilio conyugal? Pues sí, para establecer la competencia. Entonces, punto número 2. Más bien, la C, fulanita de tal, y el suscrito, establecimos domicilio conyugal en la calle, fulanita de tal, bla, 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 Ciudad de México. Siendo este el último domicilio en el que
cohabitamos. Listo. Punto número 1, te digo que me casé. Punto número 2, te dije dónde vivimos. Punto número 3, es que se fue de la casa, me abandonó. ¿Eso es relevante para el divorcio? Pues ya no realmente. Ya no necesitas señalar la causa por la cual te quieres divorciar, pero vamos a ponerlo porque a lo mejor quiero iniciar a la par un tema de guarda y custodia de menor y quiero decirle que ella nos abandonó, nos dejó en la casa, si tuviéramos hijos, ¿ok? Entonces, punto número 3. Con fecha 22 de marzo del 2003, procreamos una menor hija de nombre tal, ¿vale? Porque les dije que íbamos a meter lo de la hija. Punto número 4. Con fecha 13 de julio del 2005, la C, fulanita de tal, procedió a abandonar el domicilio conyugal, así como a nuestra menor hija, sin mediar palabra alguna o avisarnos sobre el motivo de su abandono. Siguiente hecho. Con fecha 15 de agosto del 2005, un mesecito después, la C se comunicó con el suscrito para informar que estaba viviendo en el domicilio ubicado en, señalo en donde me dijo que estaba viviendo, y listo. Ya le dije al juez lo que necesita saber, que estoy casado, que hay una menor de por medio y que la señora nos abandonó y que está viviendo en otro domicilio. Esto para efectos de emplazarla o llamarla a que conteste el convenio que debo de adjuntar al divorcio. Entonces, ya que terminé de decirle los hechos, procedo a dar la introducción a las pruebas. Los hechos antes relatados son comprobables mediante las siguientes, y ahora sí, abro mi capítulo de pruebas. Y aquí viene la otra parte importante de la redacción. ¿Por qué les digo que es vital que separemos por números hecho por hecho? Porque mis pruebas tienen que ir ligadas a un número de hecho. Entonces, si yo estoy diciendo que me casé como punto número 1, mi prueba número 1, ¿cuál creen que va a ser? Mi acta de matrimonio. En ese orden de ideas, ¿cómo comienzo a redactar que voy a ofrecerte un acta de matrimonio? Ah, pues señalo. Pruebas. 1. Tipo de prueba. Documental pública. Diferencia entre documental pública y privada. La pública es expedida por autoridad competente. La documental privada es expedida por alguien que no es autoridad. Ejemplos de documentales públicas: actas de nacimiento, de matrimonio, mi credencial para votar, mi licencia de conducir. Documental privada, contratos, facturas, pagarés, todo lo que sea entre particulares. Documental pública, consistente en el acta de matrimonio de la C fulana de tal y el suscrito. Entonces ya dije el tipo de prueba. Ahora, ¿para qué la ofreces? ¿Con qué lo estás relacionando? Esta prueba se relaciona con el hecho número 1 del presente escrito. Ya dije con qué se relaciona. Y se ofrece a fin de acreditar el matrimonio de los contrayentes, ya para no repetir de la fulana y del fulano, ¿ok? Y así vamos redactando prueba por prueba. Entonces,
el propósito de esta división tan sencilla? Porque estoy seguro que ahorita hay presentes aquí colegas litigantes que estilan el tema de alargar sus escritos y hacer hojas y hojas de hechos y de pruebas. Lo que quiero yo evidenciar aquí es que podemos hacer con menos más. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo le doy claridad y obviamente los hago más pequeños en cuanto a redacción, mi exposición de hechos y mi ofrecimiento de pruebas, es más sencillo de entender. A lo mejor en un procedimiento tan simple como un divorcio, como una solicitud de alimentos, pues no me pasa nada si me explayo aventando hojas y hojas, pero yo estoy proponiendo eliminar este tipo de prácticas para que de verdad la actividad jurisdiccional sea más ágil. Si esto lo lee un cliente, esta narrativa de hechos y de pruebas, estoy seguro que aunque no sepa derecho, lo puede entender. Pero si yo le pongo ahí mi novela, mi choro, y de pruebas pongo palabras rimbombantes y le meto hasta jurisprudencia a las pruebas, lo que estoy haciendo es complicar el entendimiento de estos elementos. Y eso, señores, nos perjudica, porque parece que hablamos otro idioma. Así como se los redacté ahorita, he presentado escritos que han prosperado, ¿ok? Dejemos las palabras en latín, dejemos el choro innecesario, dejemos esa necesidad de entre más mejor para poder llegar a la simpleza que la actividad jurisdiccional y que los clientes sobre todo nos demandan. Entonces, esa es la invitación que les hago y esta pequeña demostración de cómo redactar, espero que haya sido de utilidad para ustedes y que haya sido fructífero sobre todo el tema de este taller. Por ahí me preguntaban cómo identifico la vía, por ahí me preguntaban cómo me presento ante un juzgado, ante una oficialía de partes a presentar. Tenemos en la página un taller de litigante. Esto es, dentro de nuestros cursos pagados que hemos realizado, hemos también estructurado en 5 horas, si no mal recuerdo, un curso en el cual señalamos los aspectos básicos para litigar. Se llama el taller manual del litigante porque precisamente abordamos los aspectos prácticos del derecho. Oye, si yo quiero ir a juzgados ahorita en pandemia, ¿cómo le hago? Oye, si yo quiero consultar un boletín, ¿en dónde lo puedo hacer? Si yo quiero presentar un escrito inicial de demanda, consultar un expediente, ¿cómo le hago? Oye, empecé de pasante y la chamba que me están dejando, pues es bien sencillita. Es una cuestión de redactar escritos sencillos. Tenemos un taller que nos enseña los juzgados y su estructura, un glosario básico de litigio, cómo presentar escritos y revisar boletines y taller de redacción de escritos. Porque así como hay este pequeño taller breve de redacción de demandas, tenemos 5 horas de cómo redactar escritos para litigantes o abogados en formación que están empezando en este mundo del litigio, ¿vale? Entonces, está a su disposición. Igual, si me quieren mandar WhatsApp para este tema, este está grabado, son 5 horas de curso, pero también trae formatos, material PDF y el material que utilizamos durante la sesión. Entonces, este lo vamos a tener en vivo posteriormente, yo me imagino que en febrero, pero si desean adquirirlo, también lo tenemos ya video grabado las 5 horas para entrega inmediata, cuando ustedes lo dispongan. Hay manual de derecho familiar de 8 horas, derecho corporativo de 8 horas, defensa fiscal de 8 horas. Hay bastantes cursos disponibles para ustedes. Si les interesa alguno, pues escríbanme al WhatsApp que ya les dejé ahí fijado dentro de los comentarios y con mucho gusto procedemos a atender sus mensajes, ¿vale? Espero que haya sido de utilidad el tema del taller del día de hoy.
escríbanme al WhatsApp para cualquier consulta. También doy asesorías gratuitas. Motivo de la página, obviamente, es, ¿quieren alguna duda que les pueda resolver en 5 minutos? Les mando un audio y se las aclaro. No nos cuesta nada el poder ayudar. El lema de la página es el derecho para todos y queremos democratizar. Queremos que el conocimiento sea verdaderamente para todos. Y si ustedes tienen una duda que quieran plantear de la práctica, de la escuela, de lo que sea, mándenme WhatsApp con confianza y ahí les estaré contestando. Les agradezco mucho su presencia, las más de 350 personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Estoy a sus órdenes, mándenme WhatsApp y ahí nos comunicamos. Y para los nuevos, todos los jueves hay clases gratuitas. Entonces, ya les enseñé las redes sociales, síganlas, porque los jueves hay clase gratuita, pero toda la semana tenemos contenido jurídico relevante. Cuídense, que pasen una buena noche, un buen fin de semana y nos estamos viendo el sábado. Para los que ya se inscribieron al curso, muchas gracias. Mañana cerramos inscripciones, cerramos el grupo de WhatsApp. Ya tenemos pocos lugares para ambos grupos. Entonces, si se quieren inscribir, los invito a que lo hagan a la brevedad, porque mañana formamos grupo de WhatsApp y comenzamos el sábado con el curso de contratos y el domingo con el curso de Derecho Fiscal. Que estén muy bien. Hasta luego.